A todos, vamos a realizar la Parashá Emor. Y bueno, estamos en el proceso del Omer, rumbo a la fiesta de Shavuot, que es la Matan Torah, la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Y bueno, toda esta sabiduría que fue entregada al pueblo de Israel, justamente, quiero aclarar, no fue entregada a cualquier pueblo. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo entender en términos de conciencia. Ser parte del pueblo de Israel no es una raíz geográfica, no es una raíz étnica, no es una raíz que está asociada a una raza o a una situación de creencias religiosas. Israel es una conciencia, por lo tanto, cuando hablamos de la entrega de la Torá, estamos hablando de una sabiduría que podríamos llamarle en este caso un principio masculino que finalmente va a ser depositado dentro de una vasija que sería el principio femenino. La Torá en este caso sería esa sabiduría y el pueblo de Israel es esa vasija que recibe. Sin embargo, tenemos que entender que cuando hablamos precisamente de espiritualidad y de todos los procesos que permiten precisamente entender las leyes de causa-efecto, estos propósitos no se logran en cualquier situación ni en cualquier persona. Cuando la Torá habla que no fue dada a los demás pueblos, hay razones muy específicas que ya hemos tocado en clases anteriores, porque no todos los pueblos están dispuestos a respetar precisamente ciertos contextos que están muy relacionados con la carga energética, las condiciones de moral, las condiciones de pureza, las condiciones de sexualidad. Es decir, no todos los pueblos están dispuestos simplemente a ser la condición ideal para ser receptáculo de esa sabiduría, pero más allá de una sabiduría, de una conexión. Y es que entendemos que este proceso para llegar a Shavuot no solamente es recibir, vamos a llamarle así, un rollo con un texto, con una historia. La historia definitivamente, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, y lo he repetido en otras clases de la Torá, es muy mala. La verdad es que los cuentos bíblicos, lo dice el propio Rabbi Shimon Bar Yochai, habría que ser un estúpido, así lo dice, para tratar de creer que este cuento de la Biblia es verdad. Pero ¿cómo Rabbi Shimon Bar Yochai puede decir, justamente acabamos de pasar el Omer, algo respecto de esta forma de expresarse de la Torah? Es que evidentemente la historia es, por el otro lado, solamente un sentido literal, es un sentido que no expresa el contexto profundo que está en esta sabiduría. Pero justamente esta parashá nos va a explicar que hay cualidades y condiciones específicas para efectos de poder recibir esa Torá. Y ese es el proceso en el cual nos encontramos en este momento hacia Shavuot. Entonces, toda la parashá va a estar asociada a temas de pureza y santidad, como han observado ya. Kedoshim prácticamente es un manual de sexualidad de espiritual. Y aclaramos que en esta parashá, la pureza que está asociada con este concepto es del cuerpo. Y cuando hablamos de santidad, es este concepto que está asociado con el alma. La pureza del cuerpo, por supuesto, implica una serie de leyes físicas, una serie de rituales físicos y, por supuesto, una moral asociada al cuidado del cuerpo. Eso es pureza. Pero cuando nosotros hablamos de santidad, estamos hablando de una conexión que está asociada con el alma. Y, por supuesto, no estoy hablando de una persona con una aureola o una persona muy buena o una persona que, vamos, bajo el contexto que conocemos en el día a día, muy santa. No, la palabra kadosh en hebreo
Kadosh significa separado o más bien del otro lado. Por lo tanto, es aquel que logra conectar con el otro lado. Ahora, entrando más ya en el contexto de la parashá, después de esta breve introducción, la parashá comienza diciendo: y Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, dijo a Moshe: habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: ninguno de ustedes se contaminará entre su gente. En Vayikra, capítulo 21, versículo 1, así empieza la parashá. Repito, habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: ninguno de ustedes se contaminará entre su gente. En primer lugar, esto es una advertencia que hace a los hijos de Israel, pero en particular lo indica a los sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los que hacían las labores del santuario. Pero el sumo sacerdote era el que unía el mundo de arriba con el mundo de abajo. Una persona enferma acudía al sacerdote porque lo que hacía el sacerdote era volver a generar la reconexión que había perdido la persona entre su alma y su cuerpo. Cada vez que hay una desconexión entre nuestra alma y nuestro cuerpo, se genera un vacío. Y ese vacío se llena de algo que no es bueno. No significa que sea malo, pero no necesariamente está conforme o de acuerdo al deber ser de esa persona. Y con el tiempo se manifiesta en el cuerpo y se llama enfermedad. Por eso, incluso lo menciono muchas veces a los pacientes, cada paciente encuentra la enfermedad perfecta para él. Es decir, que cada paciente, a raíz de sus desconexiones emocionales, de pensamiento y en su actuar, adquiere las condiciones perfectas para el desarrollo de una enfermedad dentro de sí. ¿Qué hacía el sacerdote? Observaba a la persona, observaba esas cualidades y se daba cuenta de cuál era la reconexión que había que generarlo. Por lo tanto, podríamos comparar, lo digo por supuesto en una forma un poquito sarcástica, el hospital más grande en ese momento sería el templo, porque era la forma de cómo curar de todos los cortocircuitos al pueblo de Israel. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era unir el mundo de arriba y unirlo con el mundo de abajo. Eso eliminaba las desconexiones que generan juicio sobre el pueblo de Israel. Ese que era el sumo sacerdote era Aarón, a quien le había dado a Kadosh Baruj Hu un camino que le permitía unir la Shejinah, es decir, la presencia divina en este mundo, con Akadosh Baruj Hu. Vamos a entender lo que es la Shejinah. Y es que es el sentido femenino de la fuerza creadora. Es decir, la Shejinah es toda la fuerza creadora en un receptáculo que habita esta fuerza en este mundo. Y por el otro lado, tenemos la fuerza creadora a través de un pensamiento que nace en el nivel más alto, que podría ser el nivel de Jochma, y va descendiendo hasta que finalmente es manifestado en el nivel de Yesod, que es el sentido masculino, y engendra esa semilla en lo que es el sentido femenino, que sería la Shejinah. Entonces, ¿qué es lo que hacía en realidad el sumo sacerdote? Eso, la unión entre Akadosh Baruj Hu y la Shejinah. Eso generaba paz en todos los mundos. Por lo tanto, no se refiere esta frase a todos los sacerdotes, ni a todos los hijos de Leví en general. Se refiere la frase, como dice, habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón, es decir, los que traen la paz al mundo mediante dicha unión. Podríamos decir que realmente
aquel que es considerado un sacerdote es aquel que trae la paz mediante dicha unión. De ahí, por supuesto, las religiones han creado un concepto diferente, pero el concepto espiritual original que viene de la sabiduría más antigua que hay en esta materia es justamente la unión de la parte física con la parte espiritual. Ahora la pregunta, ¿por qué comienza con esa advertencia la parashá? ¿Acaso no resulta obvio que los hijos de Aarón tenían tan grande encomienda de ser los que unían el mundo de arriba con el mundo de abajo, que no sabían que no debían de contaminarse? Por favor, ya explicamos quiénes eran los hijos de Aarón. Eran verdaderos sabios. Entonces, ¿por qué la necesidad de reiterar por parte de Moshe que no se contaminaran? La respuesta está en Bereshit, en capítulo 1, versículo 4, cuando dice, y vio que la luz era buena. ¿Qué tiene que ver esta frase? Y vio que la luz era buena con el hecho de que los sacerdotes no debían contaminarse. Es que quiere decir que la luz era justamente una sabiduría que estaba atesorada por Akadosh Baruj Hu y que hace bien al mundo. El mundo es mantenido y sustentado por ella. Dice el Zohar, es una luz elevada que se hizo cuando creó el mundo. Pero esa luz, esa sabiduría, no es para todos, sino para los justos del Olam Habá, para los justos del mundo por venir. Es decir, esta sabiduría, vuelvo al origen de esta plática, no es para todos, es para aquellos que tienen ese conocimiento de cómo poder elevarse en otro plano, en otra conciencia. Ese es el significado de la frase que viene en el Salmo 31, versículo 20. Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te veneran, que has realizado para aquellos que confían en ti. Entonces entendemos un concepto sumamente profundo que no creo que todo mundo alcance a comprender. Y es que este mundo es el mundo de lo visible, pero hay una sabiduría que está atesorada y que está oculta para el mundo en común y que solamente es visible y comprensible para los justos. Por lo tanto, incluso quiero abrir un paréntesis, la razón por la cual se habla del ocultismo de lo que significan los secretos del cielo no es algo relacionado maquiavélicamente ni con brujería ni cosas así, no, simplemente es un conocimiento que está oculto, que no está abierto a las personas en general, que hay que cumplir una serie de elementos para poder acceder a ese plano en términos de un deseo, un querer acercarse a un plano que no está abierto para todos. Entonces repetimos, esa luz no es para todos, sino para los justos del Olam Habá. Es decir, ¿y qué es el Olam Habá? Es el estudio de los secretos del cielo. Es decir, esa luz solamente está abierta para aquellos que quieren estudiar los secretos de la esencia del Creador. Los que quieren de verdad comprender cuál es el diseño divino de la creación, cómo piensa, cómo razona, pero no, más aún, cuál es la intención del hombre con su Creador. De ahí, entonces, implica una luz que está asociada con el ocultamiento, donde esos secretos no son abiertos para los perversos. Luego entonces conviene no contaminarse para poder acceder a la sabiduría suprema. Pues de otra forma, Akadosh Baruj Hu la oculta de ellos. Aquella persona que ya hemos entendido lo que es contaminarse, es decir,
aquella persona que tiene prácticas inapropiadas en el uso de la palabra, en el uso de la sexualidad, en la forma como obra en términos de sus pensamientos y sus emociones hacia el lado izquierdo, el deseo de recibir. Esa persona precisamente es llamado perverso. ¿Por qué? Porque aleja la intencionalidad de la persona de acercarse a esa luz, a esa sabiduría. Esa persona va automáticamente a no recibir el acceso a esa sabiduría, a ese conocimiento. Akadosh Baruj Hu automáticamente la oculta de ellos. Por eso muchas veces nosotros encontramos personas que les cuesta mucho trabajo ligarse con esta sabiduría. Y es porque si profundizamos, vamos a observar que su pensamiento, sus emociones o finalmente su práctica física está disasociada de lo que se requiere para convertirse en algún momento vasija de esa sabiduría. Por lo tanto, explicamos la pureza y la santidad, que ya lo explicamos anteriormente. Pureza es el cuerpo, santidad está asociado con el alma, no son una condición bonita o agradable. Es un requisito para efectos de que Kadosh Baruj Hu quiera compartir su esencia con ese ser humano. No terminamos de comprender que el Creador es una esencia muy fina, muy sutil, muy diplomática y no se asocia con cualquier persona. Esta idea falaciosa de Dios está conmigo es la mayor mentira que puede existir. Porque primero hay que entender que el mundo espiritual se une a las cosas por afinidad, no por fisicalidad. Por lo tanto, primero habría que entender si el Creador tiene afinidad en su esencia con la esencia de esa persona. Ahora bien, cuando la persona tiene la esencia del Creador, no necesita decir, Dios está conmigo. Tiene por sí mismo y por afinidad la esencia de esa persona. Cuando un hombre, dice el Zohar, está a punto de salir de este mundo, está a punto de morir, para que lo digamos en palabras comunes, Akadosh Baruj Hu le pide de regreso el depósito que le dio, que es su alma. Antes de bajar a este mundo, Akadosh Baruj Hu nos da la oportunidad y nos da un depósito y nos dice, ¿estás seguro que quieres bajar a este mundo? Y la respuesta de todos nosotros los que estamos aquí es que obviamente contestamos que sí. Pero la pregunta que nos hace inmediatamente es, ¿estás seguro que vas a estudiar los secretos del cielo? ¿Estás seguro que vas a ir al mundo para efectos de reconocer mi esencia? Y la respuesta de todos nosotros es sí. Después, con el tiempo, nos enamoramos de este mundo, que es un reflejo. Nos enamoramos del espejo y se nos olvida el origen de la imagen. A lo largo del tiempo nos enamoramos de los amigos, de la pareja, del trabajo, de otras cosas. Y ya no coincidimos con la promesa original, que era venir a volver a conocer la esencia divina, para poder regresar al mundo del cual venimos y que cual regresaremos todos. En ese momento, cuando la persona muere, le piden de regreso ese depósito que le dieron. Y la pregunta es, ¿qué sucede si el hombre, por supuesto me refiero hombre o mujer, se contaminó? Y dice el Zohar literalmente, ese depósito está con mugre del cuerpo. Claro, es una metáfora. Y dice el Zohar, ¿qué le dirá al propietario de su alma? Eso. ¿Qué le dirá cuando vea la mugre de su cuerpo? Cuando levanta los ojos la persona que ha muerto, lo primero que ve es el ángel de la muerte con una espada. Y narra que para el alma separarse de su cuerpo es un evento muy duro. Así lo dice el Zohar. El hombre no muere hasta que no ve la Shejina, hasta que no ve la presencia divina. Deja el cuerpo
para dar la bienvenida a la Shejina. Sin embargo, advierte el Zohar que el cuerpo debe ser sepultado antes de 24 horas, pues de otra forma, Akadosh Baruj Hu no puede disponer de esa alma, no puede reencarnarla en otro cuerpo. Y lo compara en el caso de un hombre, es un ejemplo, por supuesto, de un hombre cuya esposa murió. No es posible que un hombre que estaba casado, cuya esposa murió, se case con otra mujer hasta que sepulte a su primera mujer. Es decir, aquí hace la referencia como si el hombre fuera el alma y la mujer fuera el cuerpo. Por lo tanto, no puede casarse con otra mujer hasta que su cuerpo no sea enterrado. De ahí viene la expresión que está en Devarim capítulo 21, versículo 23. Su cuerpo no permanecerá en el árbol toda la noche, sino que ciertamente lo sepultarán ese día. Es decir, estamos acostumbrados en los funerales a este tema asociado con el velorio y de que el cuerpo pase toda la noche siendo velado. Pues esa no es una buena práctica. De hecho, es una terrible práctica para el alma y el alma sufre mucho ese proceso. Y además de que Akadosh Baruj Hu no puede disponer del alma, de ese cuerpo, una vez que se separa, por supuesto, hay otra razón. El alma, al dejar su cuerpo, requiere recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo de luz, un cuerpo para poderse reintegrar a su nueva vida. Y este cuerpo no le es dado, hasta entonces no es enterrada. Entonces, mientras el cuerpo no es sepultado, el alma sufre y el espíritu de contaminación, que ahorita lo voy a explicar, está ahí para morar sobre ese cuerpo y contaminarlo. ¿Qué es este espíritu de contaminación? Existen en este mundo fuerzas no encarnadas que justamente quieren sentir lo que es tener un cuerpo. Y en cuanto el alma sale de un cuerpo, genera una especie de falsa sensación para que estas fuerzas puedan habitar ese cuerpo y lo contaminan. Por lo tanto, lo más impuro que puede existir es un cuerpo de una persona muerta. Por eso prohíbe que el sumo sacerdote, por ninguna causa, podía tocar un cuerpo de una persona muerta, salvo que fuera un familiar directo, simplemente para darle la atención. Pero incluso si su hija, por ejemplo, ya se había casado con otro hombre, o si ya se había ido de casa, le prohíbe incluso tocar el cuerpo de una mujer que ya no pertenecía a su familia. Entonces, de aquí entendemos que una de las peores prácticas que puede haber es justamente los funerales en el sentido común. La gente va, se acerca al féretro, lo toca, se besan, se abrazan, y lo que no nos damos cuenta es que toda esa fuerza negativa se está transmitiendo entre una y otra persona. Más aún, ya hemos explicado, la mujer es receptáculo de esa fuerza negativa y cuando se va al cementerio, ve a los ojos al hombre y eso le quita años de vida al hombre. Eso está en otra parashá y no voy a abundar más al respecto. Entonces, cuando un hombre está en este proceso, lo que menos debe hacer es simplemente detener el proceso natural de entierro, el proceso natural de sepultura de un cuerpo. De lo anterior, también entendemos que este espíritu de contaminación, en cuanto muere una persona, está listo para contaminar al cuerpo. La razón es que, ahora lo explico conforme al Zohar, ese espíritu desea erróneamente sentir el placer de lo que es tener un cuerpo, pero en realidad no puede disfrutar de dicho placer porque no tiene alma. Por lo tanto, ese cuerpo sin alma
que es lo que realmente le daba vida, por supuesto es incomparable la sensación de un cuerpo con un alma, de una fuerza que simplemente quiere meterse a habitar un cuerpo. Pero sí puede habitar también en ese cuerpo porque finalmente no tiene alma. Por lo tanto, lo que hace el inicio de esta parashá es que les habla a los sacerdotes para que no toquen tampoco un cuerpo muerto, no se contaminen y recordarles de su santidad. ¿Pero cómo? ¿Que no toquen un cuerpo muerto? Dijimos que esa es la pureza asociada con el cuerpo. ¿Qué tiene esto que ver con la santidad? Pues en el momento en el cual existe tal impureza en el cuerpo, también se genera una mancha en el alma. Cuerpo y alma, en aquellos que están vivos, está completamente relacionada. Porque los espíritus de contaminación que desean tener ese placer al sentir el cuerpo, ya no estamos hablando del cuerpo muerto, sino que quieren sentir el cuerpo de los hijos de Israel. Y esos sí que tienen un alma muy privilegiada. Explica el Zohar que una vez que el espíritu de santidad fue vaciado de ellos, vienen esos espíritus negativos a juntarse con la vasija de santidad de los hijos de Israel, o sea, su cuerpo. El sacerdote es doblemente santo, así lo expresa, porque es santo arriba y abajo. Es decir, el alma expresa un doble valor en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. Por lo tanto, menos debe ser contaminado ese cuerpo de los hijos de Israel de alguna forma con ello. Por lo cual es muy importante que un cuerpo de una persona del pueblo de Israel sea enterrada, sea sepultada lo antes posible. De esto nos habla el inicio de esta parashá. Pero luego entra el Zohar en mucho más detalle y pregunta, ¿por qué la Torá dice ninguno se contaminará? ¿Por qué habla en singular? Y luego al decir entre su gente, habla en plural. Es decir, ¿debería decir ninguno se contaminará? No, no se contaminarán en plural. Es porque uno se refiere al sumo sacerdote de arriba y el otro texto se refiere al sumo sacerdote de abajo. Por lo que explica, así como es arriba, es abajo. Esta es una regla que debemos de literalmente tatuarla en la cabeza. Así como es arriba, es abajo. Todo lo que nosotros generamos en el mundo espiritual va a venir por reflejo al mundo físico. Es decir, aquel que se contamina abajo, de la misma forma también contamina arriba. Por eso es que nosotros no tocamos un muerto y cuidamos nuestra boca y nuestra sexualidad y la intencionalidad de ello para efectos de evitar contaminar nuestra alma. Pero también es al revés y justamente expresa inmediatamente el secreto del candelabro, lo que es la menorá. La menorá es el candelabro, ¿no?, que estaba dentro del santuario y que era encendida por el sumo sacerdote, porque solo el sumo sacerdote era el que tenía permitido encender el candelabro. Esto tiene un secreto precioso. Repito, si el sacerdote es el que une el mundo de arriba con el mundo de abajo, y el único que podía encender el candelabro, esto implica que la santidad del sumo sacerdote, dice el Zohar, era como el aceite de ungir que viene de la cabeza y escurre por la barba del mismo, y luego se extiende hacia abajo. Está hablando de la forma como el alma tiene esa cualidad para conectar desde el nivel de Keter
y pasar por las primeras 3 sefirot, Keter, Jochma y Binah. Este mundo, que es el mundo más etéreo, donde surge todo, desde ahí es donde se forma cualquier idea, cualquier pensamiento. Después desciende por todo Zeir Anpin, que es el mundo intelectual emocional, y finalmente baja a Malhut, el mundo físico. Pero si hay una sola contaminación, ese proceso de bajada no ocurre. Recordemos que es por esta razón que el sumo sacerdote no podía casarse con una mujer que fuera prostituta, viuda, previamente casada o abusada sexualmente. Si observamos todos estos elementos, son requisitos sexuales de pureza, porque, como es arriba es abajo, sabemos que la pureza sexual es un requisito indispensable para generar esta conexión entre Yesod y Malhut, entre lo masculino y lo femenino, es decir, entre el alma y el cuerpo. Aquella persona que no tiene pureza sexual, que no cuida correctamente su sexualidad, no va a poder lograr esta conexión. Su vida opera en piloto automático. Pero dice, ese proceso anterior es lo que permite que el sacerdote pueda iluminar las luces del candelabro. Es decir, esa pureza es lo que sí le permite a él encender el candelabro. Entonces ya no estamos hablando de una lámpara con velitas. Esa lámpara tenía aceite, y aceite en hebreo se dice ashemen, que también son las mismas letras permutadas de la palabra neshama, alma. Entonces, como si el aceite que escurre por el sacerdote fuera el que ilumina el candelabro. Traten de imaginarlo, es como si el aceite que escurriera por el sacerdote es el que ilumina el candelabro. Entonces comprendemos que es el alma, esa fuerza, la que desciende. Pero una vez que llega a Malhut, al mundo físico, pone un fuego desde abajo que enciende ese candelabro, que son los suprasentidos que solo se encienden con el alma. Eso es interesante en esta sección, porque dice que este proceso de iluminar las velas del candelabro se requiere hacer 2 veces en la ofrenda diaria. Claro, se refiere a la oración de Shachrit y de Minja. Es decir, ahí es donde encendemos el candelabro. Ahí es donde conectamos y elevamos desde Malhut este proceso para encender los suprasentidos. Y dice el Zohar, las velas están brillando donde quiera por medio del sacerdote, arriba y abajo, para que haya regocijo y esa alegría abunde en todas direcciones, izquierda y derecha. Es decir, que esa fuerza del alma que enciende nuestros suprasentidos es la unión del mundo de arriba y el mundo de abajo. Es decir, para poder tener clarividencia, clariaudiencia, clariolfato, es decir, para poder activar los suprasentidos, se requiere la unión del mundo de arriba y del mundo de abajo. Y esa unión es lo que genera bendición, lo que trae paz, alegría en todo sentido, y es lo que elimina el juicio en nuestra vida. El versículo que viene en Vayikra, capítulo 21, versículo 3, dice, por su hermana virgen que le es cercana. El versículo anterior dice a este, sino por su pariente que le es cercano.
Vamos a entender qué significan estas frases de la Torá. La gente piensa que está hablando de la hermana virgen del sumo sacerdote y del pariente cercano del sumo sacerdote. No, vamos a entender qué es esta metáfora. El pariente que le es cercano al sumo sacerdote, es decir, al que une el mundo de arriba y el mundo de abajo, se refiere a Edom. ¿Qué es Edom? Son las naciones que están influidas por el materialismo y la estructura de vida de Roma. Edom es Roma, literalmente. Lo podemos deducir históricamente. Que viene a ocasionar contaminación, y esta contaminación fue lo que arruinó el templo. Quemaron el santuario, exiliaron la congregación de Israel, porque su propósito es que se llenen de muertos las naciones. ¿A qué se refiere? A tener personas desconectadas. El propósito de Edom, de Roma, que es Esav, el mundo percibido a través de los 5 sentidos, es que no haya conexión espiritual. Por eso dice que se llenen de muertos las naciones. Entonces, ¿a qué se refiere que la contaminación que transmite Edom llena espiritualmente a personas muertas literalmente en este mundo? Porque si la persona no tiene capacidad de conectar con su alma, es como si estuviera muerto. Por eso empieza hablando que el sumo sacerdote no debe tocar un muerto. Pero en un significado y en un análisis, el secreto superior es que la persona que no une el mundo de arriba con el mundo de abajo, que es el sumo sacerdote, literalmente está muerto. ¿Y cuál es el muerto que toca? Que básicamente vive tocando y en conexión con su cuerpo y no con su alma. Por eso está muerto. Porque las naciones del mundo, dice el Zohar, salen a hacer la guerra en contra de Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? Es Jerusalem, vista completa. Quien sabe ver el mundo físico y quien sabe ver el mundo espiritual. Entonces ya no estamos hablando que ir a Jerusalén, ir a Jerusalén, es ir a una bonita visita turística. No, es quien tiene la vista completa para ver el mundo físico y el mundo espiritual simultáneamente. Y dice, ama la rectitud y la justicia. Eso viene en el Salmo 33, versículo 5. Rectitud es Malhut y justicia viene del justo de Yesod. En realidad justicia es Malhut, pero viene del justo que es Yesod. ¿Qué hace Edom? ¿Qué hace este mundo percibido a través de los 5 sentidos? Contamina el santuario para que no baje bendición y mancha sus ropajes para contaminarlos. ¿Cuál es el ropaje? El cuerpo. Mancha esa ropa, que es el cuerpo, para el alma. El cuerpo es la ropa del alma. Y a todo esto dice, ¿por qué ocurre todo? Porque su hermana virgen es cercana y no tiene marido. ¿Quién es la hermana virgen cercana? Es la Shejiná, porque la Shejiná, la presencia divina, es hermana de Zeirampín, quien no es la porción de Esav, que es Edom. Es decir, cuando esta presencia divina es contaminada, precisamente no es de la porción de Esav, ya no es porción de Akadosh Baruj Hu, se vuelve porción del lado izquierdo. ¿Qué es lo que hace Edom? O sea, todas las naciones bajo esta influencia
contaminar el alma. Son todas las costumbres paganas cuyo propósito es exiliar a las personas del mundo de la sabiduría a través de pensamientos, hábitos y costumbres paganas. Luego viene un texto con una metáfora complicada. Dice en Vallecrá, capítulo 21, versículo 5, no harán calvicie de su cabeza. Entonces, pregunta a Rabí Yossi, ¿por qué la palabra calvicie? En hebreo, esta palabra se dice yikreu, calvicie. Está escrito con una hei final. Y responde el Zohar, es un ungüento celestial que viene de Jochma y que consagra los 7 días. Viene de Abba, que es Jochma, y consagra Hesed Gevurat Tiferet Netzach Od Yesod Malchut. Porque dice en Vallecrán capítulo 8, versículo 33, porque en 7 días Él los consagrará. Este es el secreto de esta gran metáfora. El llamado aceite celestial son las primeras 3 sefirot, Keter, Jochma y Binah. De ahí es como si dicho aceite escurre hacia abajo, pero por esta razón el sacerdote no debía tener mancha en sí mismo, como si tuviera calvicie. Sus días deben estar limpios. Pero, ¿por qué calvicie? Porque precisamente hace referencia que el pelo es rigor y el sumo sacerdote no representa rigor. Entonces es como si escurriera a través de la piel de su cabeza, fácilmente, Keter, Jochma y Binah. Pues de otra forma, ¿qué pasaría con un aceite cuando una persona tiene mucho pelo? Pues el aceite se atora, se queda en el pelo, no baja. Eso es lo que explica el Zohar. De otra forma no baja ese aceite. Ya no hay conexión a través de su cabeza del sumo sacerdote. El sumo sacerdote de arriba mancha la hei de arriba, la de Binah. Y el sumo sacerdote de abajo mancha la hei de Malhut. La persona que se impurifica pierde esa conexión. Y es que no entendemos que nosotros tenemos una especie de imagen divina que es perfecta. Cuando nosotros mancillamos nuestro cuerpo, lo tatuamos, lo impurificamos, automáticamente también impurificamos ese cuerpo de arriba, ese cuerpo espiritual que tenemos. Es un cuerpo de luz, un cuerpo más bello, más sabio, más hermoso, más puro, más generoso. Nosotros vamos impurificando ese proceso. Sin embargo, hablando de este proceso del aceite que baja a través de la cabeza del sumo sacerdote, inmediatamente el mismo Zohar nos da una receta para corregir todos los cortocircuitos que ha cometido. Pues dice literalmente que su veredicto de 70 años es arrancado. Y ya sabemos que el número 70 representa la palabra Sod. Es decir, que hay un secreto de cómo corregir todos los cortocircuitos. La pregunta es, ¿por qué motivo? Porque quien ayuna, ¿sí?, en Shabbat se elimina todos los cortocircuitos que ha cometido. Esto lo explica mi maestro. Pero, ¿por qué? Es una pregunta que tenía. La respuesta que da el Zohar es porque quien ayuna se está adhiriendo a ese día, se adhiere a ese día, se apega a ese día. Y Binah es llamada 7. Es llamada contrición. Por lo tanto,
cuando se está adhiriendo a los 70 años, es decir, a todos estos cortocircuitos de los cuales él se arrepiente y cualquier veredicto es arrancado. Es como si la persona reconociera todos sus cortocircuitos y se adhiere a su corrección en Shabbat. El problema es que, ojo, está prohibido ayunar en Shabbat. Entonces, después se tiene que adherir por igual a otro día de la semana para entonces quitar de igual forma su transgresión de haberse puesto a ayunar en Shabbat. Luego el Zohar dice: felices los hijos de Israel, a quien Akadosh Baruj Hu escogió en medio de todas las naciones paganas. Pero hay que entender esto para no presentar una confusión, porque si no, entonces la gente piensa que ser del pueblo de Israel es un estatus. No. ¿Por qué escogió Akadosh Baruj Hu a los hijos de Israel entre todas las naciones paganas? No es que sea un pueblo elegido. Por el contrario, debe ser Or Lagoyim, luz para las naciones. Pero ya hemos definido que la palabra luz alude a sabiduría. Sí, cuando decimos que hay un iluminado, estamos hablando de alguien muy sabio, no alguien que simplemente brilla por la luz. ¿Cuál sabiduría? Porque les dio la Torá de la verdad. ¿De qué verdad habla? De el camino del proceso para poder conectar con la fuente creadora. Nosotros no estamos hablando de una discusión en términos de quién tiene la verdad absoluta. No. La Torá es un manual literalmente para conectar con la fuente creadora. No está hablando de una religión, no está hablando de un texto, está hablando de una sabiduría para encontrar el camino hacia su fuente verdadera de la persona, la esencia por la cual el ser humano fue creado. Y explica porque la Torá completa toda la Torá, todas las letras de la Torá, es el nombre de Akadosh Baruj Hu. Es decir, la Torá es la esencia de la fuente de la creación de todos los universos y los multiversos en forma completa. Por lo tanto, por simple afinidad, quien se ocupa de la Torá se ocupa de Akadosh Baruj Hu con su nombre. Y quien se aleja de la Torá, es decir, quien se aleja de la esencia por la cual el ser humano fue creado, se aleja de Akadosh Baruj Hu por obvias razones. Y quiero aclarar que esto no es una amenaza, simplemente es una ley, causa-efecto. Y quiero aclararlo porque hay por ahí una aberración de un texto que dice: si no es a través de mí, no irá al Padre. Eso es una aberración total, pues la Torá es de todos. El acceso para poder llegar a la esencia de la fuente de la creación y el acceso para que el ser humano encuentre su fuente verdadera, por qué fue creado, es un derecho de todos y no requiere de ningún intermediario. Por eso, Israel es Yashar El, directo con Dios, porque no requiere ningún intermediario, pues nadie puede sustituir por sí mismo, mucho menos un hombre, la sabiduría que representa la Torá, que es una fuente de sabiduría inagotable. Una vez hecha esta aclaración, continúa el Zohar. Esta aclaración, quiero aclarar, es mía. Y el Zohar continúa donde Rabbi Abba
discute el versículo. A ti, Hashem, pertenece la justicia, pero a nosotros la confusión de rostros, como en este día a los hombres de Yehudá y a los habitantes de Jerusalén. Repito, a ti, Hashem, pertenece la justicia, pero a nosotros la confusión de rostros como en este día, a los hombres de Yehudá y a los habitantes de Jerusalén. Esto viene en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 7. La expresión a ti pertenece la justicia no es otra cosa que justicia es la Sefirá Malhut. A nosotros la confusión de rostros se refiere a Zeirampín, que es la parte oculta, como si confundiera el rostro, que se manifiesta en Malhut. Es decir, nosotros solo vemos el reflejo de los mundos superiores, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Y cuando no comprendemos su origen, vemos un reflejo en el mundo físico con una gran confusión. No entiendo por qué mi socio me hace esto, por qué mi pareja me hace tal cosa. No entiendo por qué mi hermano, mi familia, o por qué me pasa esto. Genera gran confusión, porque no entendemos de dónde viene de un nivel superior. Y tendemos a pensar erróneamente, para no decir otra palabra más fuerte, que son las personas las que intentan hacernos daño, traicionarnos, ofendernos, afectarnos. No terminamos de comprender que toda cosa que nos sucede viene por Akadosh Baruj Hu. Si Él lo permitió que sucediera en tu vida, es porque lo mereces y es porque Él quiere que así lo recibas. Por lo tanto, entendemos que solamente se ve nuestra confusión porque no entendemos por qué. Por eso habla de esta expresión tan bonita, pero para nosotros es la confusión de rostros. Quien está lejos de la Torah, en realidad tiene que entender que está lejos de la verdad. Vamos a entender que cuando nosotros tenemos confusión respecto de lo que nos pasa en la vida, lo que estamos viendo es el otro lado. No estamos viendo la derecha, estamos viendo la izquierda, la columna izquierda. Es vergüenza y estamos lejos de la verdad, que es la justicia, es decir, el conocimiento de los secretos del cielo. Y es decir, nosotros solo podemos conocer la verdad si conociéramos todos y cada uno de los secretos del cielo. Quien está lejos de la Torah solo mira con confusión, pues no comprende nada, ya que solo ve un reflejo de lo que está sucediendo en otros mundos. Y explica algo muy bello aquí el Zohar en esta parashá. Dice, el sacerdote celestial, el Cohen Gadol, no podía tener defectos en su carácter. Debía tener un semblante hermoso, agradable y más alegre que ninguno. Porque cuando nosotros reflejamos un semblante de tristeza o de enojo, estamos generando la misma semejanza en el mundo de arriba. Como dice, yo soy porción de su heredad. Esto lo dice en Bemidbar, capítulo 18, versículo 20. Es decir, cuando nosotros reflejamos en nuestro semblante enojo o tristeza o decepción, Akadosh Baruj Hu recibe esa porción como herencia de nosotros. Por eso muchas veces pensamos que cuando nos sentimos mal, Akadosh Baruj Hu no lo siente. Y eso es un error.
aquel que estudia afanadamente la Torá comparte esas emociones con el Creador. La persona debe verse sana en todos los aspectos de su persona, lo dice literalmente el Zohar, y su indumentaria para no desacreditarse. Por lo tanto, aquí, la Torá nos está dando un principio bien básico, que la forma como nosotros cuidamos nuestra salud y cómo cuidamos nuestra indumentaria, incluyendo la forma de cómo nos vestimos, es la forma de cómo nosotros expresamos esas emociones del Creador hacia la fuente exterior en el mundo físico. Esto hace que nosotros acreditemos lo que somos por dentro. Decía un jefe, hablo un paréntesis hace mucho, me decía, "It's better to look good than to feel good". Decía, es mejor verse bien que sentirse bien. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Y me dice, porque cuando tú te ves bien, atraes personas que quieren hacerte sentir bien. Pero en cambio, cuando tú te ves mal, atraes personas que van a responderte en ese mismo tono y en esa misma actitud de lo que refleja tu cuerpo. Cuando comprendemos, y vale la pena aquí hacer un comentario, humildad no es verse mal y en pobreza, sino humildad es reconocer que todo, absolutamente todo, viene a nosotros y lo manda el Creador. Si la otra persona me ofendió, me traicionó, me insultó, lo que sea, te lo mandó el Creador. De otra forma, cuando tú volteas y no aceptas esa condición, eres arrogante, eres orgulloso, porque piensas que tú eres el que establece lo que te viene a tu vida y la forma como lo interpretas, diciéndole al Creador, yo no merezco esto. Eso no es más que orgullo y arrogancia. Lo que cuesta trabajo es la humildad y es entender que cuando tenemos que pagar el precio por algo en esta vida, es porque el Creador permitió que nos llegara. ¿Y qué está diciendo que tenía el sumo sacerdote? Gran humildad. Aarón a Cohen era reconocido por su extrema humildad y era la persona más feliz. Por lo tanto, un sumo sacerdote no se afectaba por lo que le decían, ni por lo que veía. Su semblante, repito, era hermoso, agradable y más alegre que ninguno otro de la congregación de Israel. El versículo de Vayikra, del capítulo 21, versículo 13, se está refiriendo al Cohen, al sacerdote. Dice, y tomará una mujer virgen. Explica Rabbi Shimon Bar Yochai que esta expresión de tomará una mujer virgen, a su vez, se puede entender en lo que dice el versículo, he aquí que él ha hecho una acusación falsa, porque ha traído un mal nombre sobre una virgen de Israel. Y aquí está hablando de cuando un hombre acusaba a la mujer por sus celos. No sé si recuerden esa anécdota. Ojo, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, si la mujer es virgen de su esposo o de su padre. Pero ¿por qué dice virgen de Israel? Que le ha ocasionado un nombre sobre una virgen de Israel. Una mujer no puede ser virgen de Israel, es virgen de su esposo porque no se ha casado,
o es virgen de su padre, porque también vive en casa de su familia. Se refiere a una mujer virgen, hija de Jacob, llamado Israel. Esa mujer virgen, hija de Jacob, llamado Israel, fue Diná, quien salió de su casa a ver mujeres de la tierra. Se mezcló, fue a ver unas mujeres que estaban danzando ahí afuera y ocurrió un incidente donde abusaron de ella. De la misma forma, un Cohen no se vinculaba sexualmente con una mujer que no tuviera excelsa pureza. No buscaba entre las mujeres de la tierra. Eso es lo que significa. Qué difícil es en verdad encontrar, lo digo como hombre y con mucho respeto para las mujeres, qué difícil es encontrar una mujer que alcance esa pureza en estos tiempos. Y hago el comentario porque me lo han reflejado también varios de mis alumnos. La expresión que viene en el Salmo 111, versículo 5, da alimento a quienes lo veneran. Por supuesto se refiere a que Akadosh Baruj Hu da alimento a quienes lo glorifican, por decir un ejemplo. No, se refiere a que Akadosh Baruj Hu es el que sustenta directamente a los justos que se levantan de madrugada a estudiar la Torá, pues lo considera como su familia del propio Akadosh Baruj Hu. Por eso está escrito en el Salmo 112, versículo 1, feliz es el hombre que venera a Akadosh Baruj Hu. Esto es la metáfora de venerar al Creador. Por eso en Mishlei, en Eclesiastés, dice, ella se levanta de noche, cuando todavía es de noche, y prepara alimento para su familia. ¿A qué se refiere? A que los justos son de su familia de Akadosh Baruj Hu, por eso los alimenta, les da su sustento, su alimento físico y espiritual, porque los considera de su familia. Pero aquí en esta expresión, ¿por qué dice ella? ¿Por qué no dice él se levanta? Porque ella es la Sefiral Malhut, es la comunidad de Israel que se levanta de madrugada a estudiar, se despierta, dice el Zohar, para arreglar la casa para el rey. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué es arreglar la casa? La casa es la Sefirá Jochma, puesto que en Mishlei, capítulo 24, versículo 3, dice, con sabiduría es construida una casa. Con Jochma es construida una casa. El hombre que se despierta a estudiarla forma parte con ella. Por lo tanto, la palabra alimento, antes mencionada, hace referencia a la iluminación de Jochma, mientras que la palabra porción también se refiere a la ley, a la Torá, y quienes son familia son los que se unen a estudiar la Torá en la noche, que adquieren esa sabiduría, Jochma, son considerados su casa y por eso les da alimento a quienes lo veneran. Pero es que alimento también se dice teref en hebreo, que significa presa, porque ella devora y toma por fuerza. Es decir, alude a los juicios que son revelados con Jochma. Pero en Mishlei, Eclesiastés, capítulo 31, versículo 14, dice, trae alimento desde lejos. Y en Kohelet dice, en capítulo 7, versículo 23, traeré sabiduría, pero la sabiduría está lejos de mí. Y al final dice, en este mismo enunciado, él recuerda siempre su pacto.
Esto se refiere a afanarse a la Torah de noche, porque la Torah es llamada pacto. Es decir, el que estudia de noche hace un pacto con Akadosh Baruj Hu, pero también dice el Zohar, un justo celestial que es Yesod de Zeirampín. Dice, esos son los justos que heredarán la tierra por siempre. Y esto lo dice en Isaías y Yeshayá, capítulo 60, versículo 21, que se une para otorgar Malhut. Es decir, es el justo que conoce los secretos del cielo, que estudia de noche y que sabe unir Yesod con Malhut. Ese hombre que estudia todos los días en la madrugada puede también tener relaciones con su mujer entre semana, pues es el sinónimo de aquel que une la Sefirá Yesod con Malhut. Y esto que acabo de explicar, valdría la pena escucharlo y estudiarlo varias veces.